capítulo 12, y vamos a leer los últimos versos. Cuando lo tenga, póngase de pie y me dice amén. Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del versículo 27 en adelante hasta el 30 y creo que es 31, sí. Si ya lo tienen, digan amén. Pónganse de pie y leemos la palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo dice amén. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. Y a uno de estos miembros puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Entonces el verso 29 pregunta, ¿son todos apóstoles en la iglesia? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos lengua? No. ¿Interpretan todos? No. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ese camino más excelente es el capítulo 13, el capítulo del amor. Y si la próxima vez Cristo no ha venido y llego a venir con mi esposa de nuevo, les voy a predicar del amor. ¿Cuántos dicen amén? Oremos un momentito, Señor. Padre, te damos gracias, te damos gloria, honra y alabanza por esta la lectura de tu palabra buena, tu palabra viva, tu palabra eterna, tu palabra que no pasa, que no cambia, que no se muda, que vive y permanece para siempre. Te rogamos y te pedimos una vez más, habla Jehová que tu pueblo oye, habla Señor que tu siervo oye. Habla Espíritu Santo que la iglesia tiene oído para oír lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Unge mis labios y dame de nuevo, dame gracia, dame autoridad, dame poder para hablar de tu palabra como debo hablar. Que ella fluya, corra, haga vida y sea glorificada en nuestras vidas. Ella lleve fruto para la gloria de tu nombre. Aleluya, los que oyen, creen y reciben tu palabra. Fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Pedimos y recibimos tu bendición en el nombre de Jesús nuestro Señor y Salvador. Y el pueblo dice amén. Démosle gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén. Tomen asiento, hermano. Denle un aplauso al Señor que no ha escuchado un aplauso en esta noche. Amén. Bueno, estaba mirando ahí a mi hermana Solange. Yo la conocí, una niñita, era la hermana Solange. Cuando yo llegué aquí a la iglesia, la hermana Solange era una señorita. No era señorita todavía, era niñita. Solange, ella. Daisy. No, pero también ella era más chiquitita que usted. La conocí hace muchos años. Y yo me quedaba los domingos aquí porque yo venía los domingos en la mañana al punto de prédica. A las 9 era, a las 10 era la escuela dominical. Y yo, para no volverme allá hasta Zapadores, donde vivo ahora, Zapadores con Recoleta, pues me quedaba a la hora de almuerzo e iba a machetear a cualquier casa. Iba a la casa de mi hermana Solange, me acuerdo, la casa de la mamá de ella. Y iba también a varias otras casas a almorzar y a comer, y de ahí en la tarde nos íbamos al punto a las 5 y entonces al culto por la noche aquí. Así que el domingo lo pasaba todo el día aquí. ¿Se acuerdan o no? Bueno, los viejitos, los que ya están como yo, porque yo llegué, imagínense, llegué de 20 años a esta iglesia y ya tengo 72. O sea, me convertí hace 52 años y gracias a Dios no me he descarriado. 52 años sirviendo al Señor. Bueno, ¿se acuerdan que lo último que prediqué fue de esto mismo, del cuerpo de Cristo? Pero predicamos en el versículo, este mismo capítulo. Le paso un poquito, le hago un repaso para que nos ubiquemos en el tema. Ese tema nos hablaba el 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo, que fue lo que leímos ahora.
porque por un solo espíritu, esto prediqué, fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, hablamos la vez pasada acerca de este bautismo del Espíritu Santo que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, que nos bautiza por un mismo espíritu en un cuerpo. Pero este bautismo del Espíritu Santo no es lo que los pentecostales lamentablemente hemos malentendido, y esto se conoce en las iglesias pentecostales y se les identifica por esto. Porque los pentecostales en general, Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, Mission Board, estamos hablando de iglesias que están en 90, 100, 120 países. Estamos hablando de cualquier denominación como la Voz de Cristo. Estamos hablando de grandes iglesias. Y estas iglesias lamentablemente enseñan desde su cabeza, desde sus directivas, enseñan que el bautismo del Espíritu Santo, el que no tiene lengua, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Puede ser un error enorme, porque en la iglesia históricamente, en los tiempos de mayor avivamiento, jamás toda la iglesia ha hablado en lengua. Cuando mucho en los avivamientos, un 25, un 30% habla lengua. Entonces el bautismo del Espíritu Santo no es una señal única y evidente que si tú no tienes las lenguas por el Espíritu, no tienes el bautismo del Espíritu Santo. Lo que yo malentendí durante mis primeros 7 años. Entonces por eso es tan importante la primera parte de este tema. Por un mismo Espíritu, esto es palabra pura de Dios, no es lo que dice tal o cual persona o teólogo. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Entonces Dios nos hizo miembros del cuerpo de Cristo. Esto es la verdadera iglesia. Por eso es tan importante entenderlo. La verdadera iglesia no son los pentecostales, la Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, qué sé yo cuál. Los pentecostales demostrando que ya no somos pentecostales, somos pentecostales. Mira cómo están. De todo el mundo, hermano. Y dividido hasta el día de hoy. ¿Y cuántas iglesias? Solo la Voz de Cristo, ¿cuántos ya han nacido? Yo visito 2 o 3 obispos que nacieron de aquí, de la Voz de Cristo, y son obispos ya. Y yo sigo siendo evangelista. Algunos ya llegaron a ser obispos, brother. Entonces, mira cómo se divide y cómo se... Pero tampoco no es la bautista, la metodista, la presbiteriana, la luterana, Lutero, la anglicana. No. La verdadera iglesia no es una denominación. La verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Y como yo me convierto en cuerpo de Cristo o en miembro del cuerpo de Cristo. Aquí dice la Biblia, donde yo les prediqué la vez pasada, fuimos todos bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo. Y a todos los miembros del cuerpo, toda la iglesia, se nos dio a beber del mismo espíritu. Entonces, este cuerpo de Cristo es la verdadera iglesia. No es una denominación. Te aseguro que en el cielo no va a estar Iglesia Evangélica La Voz de Cristo, ni pentecostal, ni bautista, ni metodista, ni presbiteriana. En el cielo va a estar la iglesia que es el cuerpo de Cristo, los verdaderos hijos de Dios, que fueron bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo de Cristo. Pero eso no es tan sencillo como decirlo. La Biblia dice que nosotros, por medio de su divino poder, Espíritu Santo, y sus grandísimas promesas, la palabra, nos ha hecho participantes de la naturaleza y la vida divina. Mira eso. Mediante su divino poder, el Espíritu Santo y sus grandísimas promesas, la palabra, nos ha hecho participantes de la vida y la naturaleza de Cristo. ¿Y quién es Cristo? La Biblia dice que Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Eso es Cristo. No hay ninguna religión, ni Buda, ni Confucio, ni Mahoma, ninguna religión del mundo que pueda decir que el líder, el fundador de ellos, es Dios. Pues Jesucristo, dice la Biblia en Juan 1:1, en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y el verso 11 dice, y aquel verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros. Y a los suyos vino, a los judíos, los suyos no lo recibieron. Más a todos los que le recibieron, mira esto, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los cuales, atiende a esto bien, no son engendrados de carne, de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios.
Entonces tú naces de nuevo. Eres bautizado por un espíritu en el cuerpo y el cuerpo te hace nacer de nuevo y te da una nueva vida y una nueva naturaleza. Te da la naturaleza y la vida divina. Te hace miembro del cuerpo de Cristo y Cristo es Emmanuel, Dios con nosotros. Y al hacernos miembros del cuerpo de Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive. Y lo que ahora vivo en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Entonces, mire hermano, hermana, mire qué interesante, qué importante es saber que la verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo, que somos huesos de su hueso, carne de su carne. Tú lo puedes leer esto en Efesios 5. ¿No sabéis que somos el cuerpo de Cristo, hueso de su hueso y carne de su carne? Entonces Pablo dice, yo digo esto, que somos huesos de su hueso y carne de su carne, respecto de Cristo y la iglesia, la cual es su cuerpo. Y todos vosotros, diga conmigo, todos nosotros somos miembros los unos de los otros de este cuerpo. Dale un aplauso y diga gloria a Dios. Esa es la verdadera iglesia. No sé si me escucharon. Esa es la verdadera iglesia. Entonces, hermano, nada de denominaciones y sacar pecho con la iglesia. ¿Dónde la viste, brother? Ni tu personalidad jurídica, ni tu iglesia, ni tu denominación va a estar en el cielo. Hay que entender la palabra y quitarse lo que nos ponemos encima humanamente. Y a veces es necesario, porque para sacar una personalidad jurídica tienes que tener un nombre, una identificación. Pero eso no es lo importante, que andemos peleando con los demás, que no pertenece a mi iglesia, y dividimos el cuerpo de Cristo. Porque si cree en Cristo y tiene el Evangelio, fue bautizado por el Espíritu en el cuerpo, es hijo de Dios, es hueso de sus huesos, carne de su carne, miembro del cuerpo de Cristo. Y aquí está lo grande de esto. Mediante su divino poder, el Espíritu Santo y sus grandísimas promesas. ¿Cuál es la más grande promesa que Dios le ha hecho al hombre? La que está en Joel 2:28. En los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, sobre mis hijos y mis hijas, mis siervos y mis siervas. Derramaré mi espíritu y profetizarán. Verán visiones, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, dijo Jesús, como señales de que somos hijos de Dios y de que somos cristianos. Entonces es la verdadera iglesia. Aprenda esto y guárdelo en lo más profundo de su corazón. Fuimos bautizados por un mismo espíritu en el cuerpo y se nos hizo hueso de su hueso, carne de su carne. Se nos dio la naturaleza y la vida divina. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive. Ya. Ese es un verdadero cristiano. Diga conmigo, Pues ya que hay algunos que si no pertenecen a la misión de ellos, no son. ¿A dónde la viste? Sí somos. Esto es lo que manda. Diga conmigo, la palabra. Yo no estoy hablando de la misión, la voz de Cristo y que esto me enseñaron. No, esta es la verdad de la palabra. Y el que no se conforme a ella anda más perdido que el teniente de ellos. Y punto. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que vino, lo guiará toda la verdad, le enseñará todas las cosas, le revelará todo lo que habrá de venir. ¿Quién? El Espíritu Santo. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Diga amén, Señor. Gózese. Entonces, como miembro del cuerpo de Cristo, mira, el cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Y mira lo que entonces leí ahora, aquí al final del mismo capítulo Corintios 12:27. Vosotros pues sois ¿qué? El cuerpo de Cristo. ¿Quiénes somos? El cuerpo de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y somos miembros, cada uno de nosotros en particular, miembros de este cuerpo. Y a uno puso Dios la iglesia, que esto es lo que quiero hablarle ahora. Primeramente puso los apóstoles, luego los profetas, los terceros puso maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanen, los que ayudan, dones de ayuda, dones de servicio, los que administran, los que tienen dones de lengua. Entonces pregunta, en el cuerpo de Cristo, en la verdadera iglesia, ¿son todos los apóstoles? ¿Qué tú dices? No, nunca. En la iglesia apostólica no todos eran apóstoles. Pregunta, está en signo interrogante. ¿Son todos profetas? No.
¿Son todos maestros en la iglesia? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lengua? No. ¿Interpretan todo? No. Pero todos fuimos bautizados por un mismo Espíritu, en un cuerpo. Y a todos se nos dio a beber del mismo Espíritu Santo. Diga conmigo, Entonces, si yo vengo a enseñar, hermano, aunque sea Asamblea de Dios, que es una gran misión, yo predico mucho con ellos, cuando he ido a Puerto Rico, Estados Unidos y a los distintos estados, aquí en el sur me han apoyado Asamblea de Dios, iglesias de Dios. Ellos tienen como un dogma que si tú no hablas lengua, tú no tienes el bautismo del Espíritu Santo, porque según ellos, porque eso no está en la Biblia, es la señal única y evidente de que tienes el bautismo del Espíritu Santo. Pues esta palabra es lo que yo te prediqué la semana pasada, la vez pasada, y en lo que dice ahora, somos miembros del cuerpo de Cristo porque fuimos bautizados por un mismo Espíritu, en el cuerpo. Y se nos hizo miembros del cuerpo de Cristo por el bautismo. Se nos dio la naturaleza y la vida divina. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Mira qué grande. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Diga conmigo, no la lengua. La lengua es una de las señales que siguen a los que creen. Es un don, así lo muestra la Biblia. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Pondrán las manos sobre el enfermo y sanarán. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Este se está gozando más que ustedes aquí. Me está diciendo amén. Y llega a saltar. Y algunos aquí todavía no han dicho amén, menos aleluya. Entonces, amada iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Ahora, Dios puso los miembros de la iglesia como Él quiso, dándonos diferentes talentos, dones y capacidades. ¿Cuántos dicen amén? Pregunta Pablo aquí a la iglesia de Corintios. ¿Son todos apóstoles en la iglesia? No, pues. Nunca en toda la iglesia han sido todos apóstoles. Son todos profetas, son todos maestros. No, esos son dones ministeriales. Porque Dios, a través del Espíritu Santo y del Señor Jesús, nos da dones. ¿Para qué? Para que ejerzamos una función en el cuerpo de Cristo. Usted no fue llamado aquí para estar callado, apagado, y cuando puede venir bien y cuando no. No. Usted fue llamado aquí primero para salvarlo, perdonarlo, libertarlo, darle vida eterna, darle naturaleza y vida nueva, vida divina. Por eso se te manda a ti, a mí, a todos. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Esto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y escucha esto, y esta es la batalla que tenemos todos. Para que no hagáis lo que quisierais. Entonces el Espíritu quiere llevarlo por la parte espiritual a usted, como persona, como cristiano. Pero la carne te quiere llevar al mundo, a las cosas del mundo. Y mira la iglesia hoy en día, bailan, saltan, están en minifalda, hasta en bikini. Hay algunos hijos del diablo ahí. Son hijos del diablo, no de Dios, aunque parezcan iglesias pentecostales. ¿Me está escuchando? Cuando entra el Espíritu Santo te transforma, te cambia, te regenera, te hace nueva criatura, te bautiza en el cuerpo y te da la naturaleza y la vida divina. Y se te manda a andar y a vivir, no tú, sino que Cristo vive en ti. Dale un aplauso, diga amén, gloria a Dios. Gócese. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir aleluya? Eso es lo que tenemos que aprender a hacer. Entonces, ahora, aquí está lo importante y la segunda parte de este tema. Dios no todos los hizo apóstoles, ni profetas, ni maestros, ni evangelistas. 5 dones ministeriales. Cristo subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, venció a la muerte, se llevó cautiva la cautividad, le quitó a Satanás al diablo, a las llaves de la muerte y el Hades, porque no te olvides que Satanás tiene el imperio de la muerte. Le quitó la llave en el Hades y resucitó y subió a lo alto.
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Esa es la cautividad. Y le dio dones a los hombres, los dones ministeriales. Y constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 dones ministeriales a fin de perfeccionar a los santos. Pero eso es un ministro. No va a hacerse rico, no va a hacerse famoso, no va a hacerse el importante. No. No te vayas por el camino equivocado, que mira cuántos pastores y cuántos cabezones hoy en día hay haciendo estupidez en el Facebook y dándoselas de apóstoles y profetas. Y hablando unas cabezas de pescado que mejor no te digo. Mira cuánto hay, llenos de apostasía, apartándose de la fe y de la verdad. Otros haciéndose millonarios como Cacho Luna, Guillermo Maldonado, César Castellano, e inventando doctrinas que no están en la Biblia. César Castellano inventó el famoso G12, que todos en Chile los pentecostales en general cayeron, y que uno gana 12. Y que ganando a 12, entonces esos 12 ganan 12 y se convierten en 144. Y esos 144 ganan cada uno a 12. Ya tienen más de 1000 en la segunda generación de G12. Por eso todos se hicieron G12. Y mira cuántos pentecostales. Y a mí mismo me dijeron, a mí mismo me invitaron. No, yo no creo en ese encuentro. Yo ya me encontré con Cristo. Yo era volado, era marihuanero, era gabaratero, mentiroso, engañador, adúltero, fornicario, los tenía todos. A los 18, 19, 20 años, como era encachado, me iba bien en la carne. Pero cuando me convertí a Cristo a los 20, 21 años, llegué a esta iglesia y nunca más fui el mismo. Porque el que viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y comienza a vivir la novedad de vida. Diga conmigo, la nueva vida. ¿Qué vida es esa? Diga conmigo, Cristo en nosotros. Ahora diga, ya. Aprende a vivir como cristiano nomás, hermano. Eso es todo. Ay, ponerle color aquí. Tú no puedes ser igual a mí. Yo no soy igual a ti. Pero Dios nos dio 5 dones ministeriales a la iglesia, y el Espíritu Santo se encarga de hacer que estos dones se hagan efectivos. A mí me dio el don de evangelista y yo entiendo que me dio el don de maestro. Yo, mira, ni siquiera uso un bosquejo, nada para predicar. Y mira cómo el Espíritu Santo te da la capacidad, porque te da un don. Entonces, un don de maestro, un don de evangelista. Yo me siento dichoso, feliz, mal aire libre que predicarle a la iglesia, porque en la iglesia hay unos que pierna arriba, te miran, brazos cruzados. Apenas mueven la cabeza como si. Cabezones fríos, tibios, apagados. No se sacan un amén, un aleluya, ni un gloria a Dios en todo el culto. Y no se creen que son importantes. A veces son pastores, a veces son ministros, predicadores o líderes de una iglesia. Y te quedan mirando y piernas arriba, brazos cruzados. Y apenas te mueven la cabeza cuando habláis bien. No, hermano. Dios te llamó a la iglesia para que tú aprendas a llevar a cabo tu vida cristiana. Y lo número 1 que tienes que hacer, si el Espíritu Santo te bautizó y está en ti, es que cuando Él venga me glorificará. Las personas llenas del Espíritu Santo no necesitamos música, no necesitamos nada. Alabamos y adoramos a Dios en el Espíritu. Ahí está el ritmo, ahí está el ritmo. Hoy en día le meten hasta la carne oyéndose ahí como... Yo cuando estaba en el mundo, en la carne y en el diablo, ahí me movía así. Ahora en las iglesias moviéndose. ¿Dónde la vieron, cabezones? Esta es la vida en el Espíritu. Esta es la vida cristiana, no la tuya, no la tuya, no la mía. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y Dios, para que yo viva la vida cristiana, me da un don, me da un talento, me da una capacidad. Entonces, Él nos puso en el cuerpo de Cristo y nos dio un talento, nos dio una capacidad. Los primeros que puso son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Esto es para que tú crezcas, madures y desarrolles tu vida cristiana en Cristo. Para eso es tu pastor. No me gana mente en duro que me deje el sordo. Para eso es tu pastor. Para eso Dios levanta un evangelista como me levantó en esta iglesia a mí. Yo no era evangelista cuando llegué.
Yo me había convertido en Talcahuano la semana anterior, en el verano del 74, febrero. Y volví convertido acá a mi casa. Y a mi casa llegué hablando de Cristo. Me vieron que me quité la melena, boté la marihuana, me saqué la ropa media hipienta, los pantalones pata elefante. Y me vestí más decente. Boté la marihuana al baño y le tiré la cadena. Y no sabía palabras, no iba a ninguna iglesia. Y entonces estaban unos amigos que Miguel llevó a la casa, mi hermano Miguel, que caminó aquí un tiempo y no se había convertido todavía, si yo recién volví. Y ese fin de semana que yo llegué, trajo unos amigos y yo me puse a predicarle, sin todavía conocer nada mayor, profundo de la Biblia. Y me pongo a predicarle que solo Cristo salva, que Cristo transforma, que Cristo cambia, regenera. Y el pastor Mario llegó, porque mi hermano Miguel estaba pololeando con la hija del pastor Mario, la hermana, ¿cómo se llama? Miriam González. Esthercita se casó con Ángel y la hermana Miriam pololeaba con Miguel, pero Miguel era más mundano que yo y no se había convertido. Entonces el pastor Mario supo y llegó a la casa a conocer a lo mejor próximo yerno. Llegó a la casa y yo hablando de Cristo a todo ahí. Y el pastor Mario me dijo, y usted me dijo, ¿a qué iglesia va? No, le dije, no voy a ninguna. ¿Y cómo está hablando? ¿Cómo está hablando? No, le dije que me acabo de convertir el otro fin de semana en Talcahuano. Y el Señor me transformó, me cambió, me regeneró y le estaba dando testimonio a estas personas. Ah, me dijo, ¿no tiene iglesia? No. Yo tengo una iglesia en San Miguel. ¿Le gustaría ir? Sí. ¿No va a ninguna todavía? No. Ya me dijo. Y llegué aquí. Me dijo, a las 5 lo espero en Santa Rosa con esta, ¿cómo se llama esta? Baramena. Ya, y llego allá y estaban en el punto, por eso me invitó a las 5. Y yo llegué y el pastor Mario me hizo así. Y yo fui para allá a bailarlo, hermano. Y me dijo, Dios le bendiga, y me dio un abrazo y me dijo, y estaba predicando un hermano. Y terminó de predicar y el pastor Mario me dijo, hermano Roberto, y me hace predicar la primera vez que vengo a la iglesia. Y que llegué al punto y me dice, predique, hable lo que Dios le dé, su testimonio. Y yo me puse a hablar y a predicar no sé qué, pues si no conocía la Biblia. Puro mi testimonio, a contar lo que Dios había hecho. Y entonces ya después que prediqué como unos 8, 10 minutos, el pastor Mario me tocó el hombro y me dijo, amén, que termina. Y en el punto de predica no era la iglesia, pues, hermano. Así que el pastor Mario me dijo, amén, ya yo terminé y me volví. Y de ahí nos vinimos para acá. Así que el Señor me dio el don de evangelista. Y es que soy evangelista, pues, hermano. Llegué aquí y aquí en menos de 6 meses, un año, se desarrolló el don y me ungieron evangelista. El año 1975, a un año de convertirme yo. Y el año 1986, en la conferencia en Encobo, me ordenaron pastor. Pero yo hasta ahora he tenido oportunidad de pastorear para que tú veas cuando el don es más importante que lo que uno quiere o le gusta. Nunca he querido pastorear, ni en Londres, ni en Miami, ni en Nueva York, ni en Argentina, ni en Chile. ¿Por qué? Porque a mí Dios no me habló que yo era pastor. Para ser pastor no tendría ganas, estaría pelado. Hay que tener mucha paciencia, perseverancia, constancia para sobrellevar a los débiles la fe, a los fríos, a los tibios, a los mundanos, a los que se quedan. Y si no pues yo el comienzo aquí en esta iglesia era oración, ayuno, vigilia, todo, cada 2 o 3 meses. Vigilia, oración, ayuno. Y la iglesia era chiquita, era este pedacito aquí nomás, que era un pasillo, y allá estaban las piezas de la casa de la hermana Sarita, con el hermano Alberto, se llama el esposo, el viejito. Entonces, esto era el pedacito de iglesia, pero era una iglesia llena del Espíritu Santo, hermano, llena. Y hasta el día de hoy yo le digo a mi esposa, en la iglesia de San Miguel está la misma unción que cuando yo llegué.
Mira, cuando cantamos se siente el poder de Dios, se siente la unción, se siente la gracia, se siente la llenura del Espíritu Santo. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Entonces, amada iglesia, lo que te quiero hablar ahora es que tenemos de descubrir a quién nos llamó Dios. ¿Dónde me puso Dios? ¿Qué don, qué capacidad? Entonces yo te digo, ¿para qué tú eres bueno? Bueno, algunos yo digo, como en broma, son buenos para dormir. Esos dos no te lo dio Dios. Hasta en la iglesia se que han dormido algunos. Otros son buenos para flojear, no asisten a ningún servicio en especial, menos los ayunos, menos el culto de oración, el culto de vigilia. Esos son flojos. Está más predicando más poderoso que yo. Amén, gloria a Dios, míralo. ¿Siente el poder de Dios este chiquitito? ¿Ustedes creen que está haciendo el loco? No, el poder de Dios que lo mueve ahí. Gloria a Dios. Está más poderoso que yo. Déjelo nomás que se goce, brother. Entonces, amada iglesia, aquí lo importante es descubrir a quién me llamó Dios, cuál es mi gracia, cuál es mi talento. Mira, Dios primero dio 5 dones ministeriales. El Espíritu Santo, aquí el capítulo 12 al 14, nos dio 9 dones espirituales. Dones de milagros, ciencia, sabiduría, conocimiento, discernimiento de espíritu, dones de lengua, dones de profecía, dones de fe. 3 de habla, 3 de poder y 3 de conocimiento, sabiduría, revelación y conocimiento. ¿Dicen amén? Entonces, estos dones es para capacitarnos. Hermano, la Biblia no se entiende porque yo pueda estudiar un máster o un doctorado. La Biblia se entiende por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que te guía a toda la verdad. Y el que te da dones de sabiduría, de ciencia, conocimiento bíblico, de palabra, de Dios. Te hace sabio, te hace entendido, aunque tú no seas un universitario. No. Aquí no es porque yo estudié un máster o un doctorado. O sea, estudié los 8 años básicos, los 4 años de educación media y después fui a una universidad. Y después me fui a estudiar un máster y después un doctorado. Aquí no es así. No es así. Algunos creen que sí, pues no lo es. Porque aquí no dice eso. Diga conmigo, palabra de Dios. La palabra de Dios dice aquí en este capítulo, lee el 12 al 14, que Dios puso los miembros del cuerpo como Él quiso. Lo que yo leí esta noche, lo leí bien clarito. Mira, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Primeramente apóstoles, luego los profetas, los maestros. Después puso a los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen dones de lengua. Entonces preguntan, ¿la iglesia son todos apóstoles? Por supuesto que no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos son maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todo en lengua? No. ¿Interpretan todo? No. Entonces nos dice una cosa importante. Procurad vosotros pues los dones mejores. Pero yo os muestro un camino aún más excelente. Y entonces comienza el capítulo 13, que nos habla del amor de Dios. Dios es amor y en ese amor nos ha llamado a vivir y a caminar. Entonces la próxima vez predicaremos de eso. Pero ahora usted debe aprender, hermano, y debe conocerse en sí mismo cuál es mi capacidad, cuál es mi don, cuál es el llamado que Dios me puso. ¿Dónde me puso Dios? En el cuerpo de Cristo, porque los miembros los puso Él como Él quiso. A todos nos bautizó por un mismo espíritu en un cuerpo, para hacernos miembros del cuerpo de Cristo, hacernos huesos de sus huesos, carne de su carne. ¿Quién es Cristo? Dios con nosotros, Dios humanado. Y cuando Dios nos bautiza por el Espíritu Santo, nos hace miembros de este cuerpo que es divino. Él nos da la naturaleza y la vida divina. Por eso yo me gozo y alabo a Dios. Esto no se trata, hermano, de lengua, saltar, de danzar, de gritar. No, mi brother. Esto se trata de entender la Escritura. Y la Escritura dice que te hace nueva criatura y te pone en el cuerpo de Cristo como miembro. Y Él te puso en el cuerpo como Él quiso. Y para que tú cumplas la función, hay 5 dones ministeriales.
Hay 9 dones espirituales y hay 26 dones adicionales, que los podríamos llamar también, algunos de ellos son dones naturales. Ay, hermano, entonces no es un don de Dios. ¿Cómo que no? ¿Quién te hizo? ¿Quién te creó en el vientre de la madre? ¿Quién te formó? ¿Ah? Es Dios el que te formó, te hizo y te mandó con las capacidades naturales que tú naciste. Algunos son buenos para la política, otros buenos para el fútbol, otros buenos para el tenis, otros buenos para la matemática, la ingeniería. ¡Wow! ¿Para qué eres bueno? Bueno, ya te dije, algunos para dormir y para flojear. Ese don no te lo dio Dios, ninguno de los dos. Es tuyo, es de tu carne. No me digas, no me entenduro. Los dones de flojera y los dones de dormir. No, mi hermano, yo a veces estoy predicando y como predico un poquito largo, hay hermanos que a veces, especialmente en iglesia donde no me conocen, y me miran a mí y miran la hora, como diciéndome ya te gastaste el tiempo, termina. ¡Care palo! La palabra de Dios es lo que te edifica, la palabra de Dios es lo que te alimenta, la palabra de Dios es lo que te fortalece, la palabra de Dios es la que te da los milagros, la sanidad, la libertad, la unción, la bendición. ¿Qué hacemos en la palabra? Nada. Y lo primero que hace Dios por la palabra es bautizarte por el Espíritu en el cuerpo de Cristo y darte naturaleza y vida divina, un nuevo ser en ti. Y de ahí en adelante, si tú verdaderamente andas en el Espíritu, no en la carne, y no esta mente, hermano. Esta mente no, esta mente está así para lo humano, lo natural, lo carnal. Tú tienes que sujetar esta mente a la mente de Dios. Dice la Biblia, no yo, porque algunos me están mirando con una cara de sorpresa. Dice la Biblia, textualmente, que Dios a Cristo lo dio como cabeza sobre todas las cosas, a la la cual es su, y Cristo es la K. Diga conmigo, trate de andar de acuerdo a esa cabeza, no a esta. Se quedaron todos calladitos. No es nada por esta, hermano, no. Tú tienes que nacer de nuevo, tienes que ser bautizado por el Espíritu, recibe la naturaleza y la vida divina. Y tú estás llamado, yo y todos nosotros, a vivir en el Espíritu y no en la carne. Gloria a Dios por lo que dicen, amén. Así de claro. Digo, pues andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, porque de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, para que no hagáis lo que quisiera tu naturaleza carnal. Y la carne no quiere que hagan lo que dice el Espíritu y la palabra, que es Espíritu y vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la mejor manera es vivir de acuerdo a la palabra. Velar, orar, no perdernos el culto de oración, de ayuno, culto de consagración, de leer la palabra, estudiar la escritura. ¿Y yo cómo aprendí? Yo mentira, aprendí con Gigi Ávila. Con los primeros libros que me compré fueron los de Gigi Ávila. Yo tenía un año de conocer a Cristo. Me compré todos los libros de Gigi Ávila. De Morris Cerulo, de este argentino que es bien conocido. Se me va el nombre. Dante Gebel no, ni a Cañona, ese no le compró ni uno. Anda más perdido que el teniente de ellos. Dante Gebel, no. Esa no, yo no leo cabezones. Yo leo gente que me enseña la palabra tal cual. Como te lo estoy enseñando yo a ti en esta noche. Aunque hay muchos que no me dicen nada. Por lo menos algunos en una iglesia bella apagada que voy me hacen así. Aquí no hacen ni así algunos, brother. Diga conmigo, palabra de Dios. Entonces vea usted cuál es su cualidad, cuál es su don, cuál es su naturaleza humana y qué le dio Dios en forma natural. Hay 26 dones adicionales. Y voy a leerte porque hace mucho frío, a lo mejor por eso están tan callados. Voy a leerte un poquito aquí y voy a ir terminando este segundo mensaje sobre el Espíritu Santo. ¿Me dicen amén? Sí, digan amén para terminar por mano. Gloria a Dios. Entonces mira lo que dice el capítulo 12 de Romanos. Digo pues por la gracia que me ha sido dada a cada cual que está entre vosotros. ¿Cuál es la gracia de Pablo? Apóstol, maestro y predicador a los gentiles.
Ese es su don, es un apóstol, con un don de maestro, un don ministerial, un don de apóstol y un don de predicador como pocos en la historia de la iglesia. ¿Me dicen amén? Y eso le fue dado por gracia. Pablo fue criado a los pies de Gamaliel. Pablo conocía y había escuchado los 70 rabinos más sabios de Israel que comandaban y dirigían al pueblo desde los tiempos de la ley de Moisés. Pablo fue criado a los pies de ellos. Cuando vino a Cristo, dejó todo eso a un lado. ¿Me está escuchando? Y toda su sabiduría y conocimiento mental, humano, natural. Por eso te dije que no es por el doctorado ni el máster, es por las capacidades que Dios te da. Y lo primero que te dio cuando tú fuiste engendrado, dice que tus ojos vieron mi embrión cuando tú, embrión, feto, cuando tú me entretejías y me hacías en el vientre de mi madre. ¿Qué te formó? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dio todo lo que tienes? Te lo dio Dios. Dale un aplauso y alaba la gloria de su nombre. Todo te lo dio Dios. Entonces, aún en forma natural, hermano, lo que nosotros tengamos, usémoslo para la gloria de Dios. ¿Me dicen amén? Mira, hay don de adoración, don de alabanza, don de música. Mira, me aparté aquí diciendo que Pablo, por la gracia que me fue dada. ¿Cuál gracia? Apóstol, maestro y predicador de los gentiles. Yo les digo, hermano, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra, ¿cuántos dicen amén? Amén. Para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues por esa gracia que me fue dada a cada cual que está entre vosotros, que ninguno tenga mayor concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios le repartió a cada uno. Porque la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, diga conmigo, así nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, y todos somos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es de profecía, úselo conforme a la medida de fe. Si es de servicio, mira, don de servicio, en servir. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside, el que es líder, con solicitud, como los oficiales, los ancianos. El que preside con solicitud, el que hace misericordia, don de misericordia, con alegría. Ahí nos habló 4, 5 dones adicionales, que no están en los dones 9 espirituales y 5 dones ministeriales. Son dones adicionales, don de servicio. El hermano portero es un don que Dios le dio para que haga ese trabajo. El hermano que ayuda a hacer el aseo, a trabajar. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Entonces, hermano, hay 26 dones. Dones de música, de adoración, de alabanza. Son dones. Hay gente, hermano, que toca y como que te electrocuta. ¿Cómo llega la música? Porque tiene la unción. No solamente sabe las notas. ¿Me está escuchando? Tiene una unción para cantar, para adorar. Mira lo que se convirtió Marcos Witt. Los cantantes estos famosos. Y que algunos se han maleado y se han dañado con la apostasía que ha entrado a la iglesia. Pero mira la capacidad. Yo sentía cantar a Marcos Witt y sentía la unción y la presencia de Dios allá en los años 80, 90. ¿Por qué? Porque está siendo usado por Dios a través del don de la música. Lo que tenía David, el rey David. Saúl, que lo quería matar, lo traía para que le tocara y le ahuyentara los demonios que tenía Saúl. ¿Me está escuchando? A través de la música y el don musical que Dios le había dado a David. Y se convirtió en el mejor salmista que conoce la Biblia y que conoce el pueblo de Dios. ¿Te das cuenta? No solo fue rey de Israel y Dios lo llamó a ser rey, sino que Dios es don de salmista y talento de cantar y de adorar y alabar a Dios. Y cuando una gente es espiritual, yo que me gozo de esta iglesia, ¿sabes por qué? Yo voy a muchas iglesias, pero hermano, aquí se siente la unción y la presencia de Dios cuando tú estás cantando. Aunque ahora somos unos
2022. Mira cómo se siente la unción cuando cantamos y adoramos, porque eso es del Espíritu Santo, eso es de Dios. Dios está usando a esos músicos y a esos que cantan y dirigen. Entonces el poder de Dios te imparte gozo, paz, amor. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dale un aplauso y alaba la gloria de Dios. Entonces termino diciéndole, hermano, la capacidad, el don, el talento, aún en forma natural que tengamos, dispongámoslo en la mano de Dios. Sirvámonos uno a otro. Y más bueno que todo esto, que son los dones espirituales 9, 5 ministeriales y 26 dones adicionales. Yo te leí aquí 5. Aquí en Romanos 12. Te leí 5 dones. Bueno, leí 7. Pero ahí adicionales, nombre don de servicio, don de presidir, don de misericordia. Mira qué tremendo. Por eso hay gente que es tan piadosa, que es tan misericordiosa, que es tan disponible, que se disponen a servir, a ayudar, y lo que le manden, lo hacen con gozo. ¿Por qué? Porque están siendo usados en el talento, en el don y en lo que Dios le dio para que sirva al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, a fin de que todos, unos a otros, nos necesitamos. Yo te necesito a ti, tú me necesitas a mí. Todos necesitamos los unos de los otros. El que manda, el que gobierna, el que dirige, no es el apóstol, no es el profeta, no es el pastor, no es el obispo, no es el presbítero. No. Ese tiene una capacidad y un don especial de Dios para dirigir, presidir y gobernar y dirigir a la iglesia. Nada más. Pero él no es cabeza. La cabeza se llama Cristo. Aquí está en sus pensamientos. Léalo, aprenda y póngase a servir a Dios y a moverse a la obra de Dios y a cumplir lo que usted tiene y para lo que usted es bueno. Claro, imagínate, Dios no nos llamó, hermano, como algunos creen, a la política, para que arreglemos la política. ¿A dónde? Si no se arregla ni en la iglesia, ¿qué te hay a arreglar en la política? En la política lo que existe son arreglines, no que me voy a arreglar yo. Mira todos los sinvergüenzas, mira todos los robos, mira todas las estafas, mira todas las estas, ¿cómo le llaman a estas? Las que se llaman ¿cómo? Fundaciones. Mira, 1.200, 1.500, 2.000 millones se llevan. Y jamás la invirtieron para el pueblo, para las necesidades y para la gente. Se la llevaron los sinvergüenzas que están a la cabeza de eso. Políticos. Mira los diputados y los senadores. Los mejores sueldos de Chile. ¿Ya? Y son los que crean las leyes. ¿Qué, hermano? Que no viene a meter allí. Y entonces algunos piensan que podemos ir a servir a Dios en la política. Ahí hay a servir al diablo. El robo, el engaño, la mentira. Mira todo lo que van a decir los candidatos y la candidata ahora para estas elecciones, para que voten por ellos. Cuando lleguen, no cumplen ni la mitad. Mira todo lo que dijo Boris. Mira cómo tiene el país. Y algunos evangélicos, no, yo voto por Boris. Yo no digo Boris, digo Burris. Ateo, incrédulo. Ya, eso a mí me lo anula totalmente. Yo puedo votar. Yo no te voy a decir cómo vote. Tú tampoco me lo puedes decir a mí. Pero a mí, Dios me manda. Y Dios me dice, por su cabeza, su pensamiento, que yo no vote jamás por un ateo. Porque un ateo es un necio. Palabra de Dios, diga conmigo, palabra de Dios. No es nada que yo creo eso, no, yo creo firmemente eso porque está en la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Cómo voy a votar por una persona así? No, estoy siendo guiado y dirigido por mi carne y por la política y por la propaganda. No, yo soy guiado por el Espíritu Santo y de acuerdo a la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? Dicen amén. Y con el talento, el don, la capacidad natural, espiritual o adicional que Dios me dé, yo voy a servir a Dios, voy a servir a la iglesia, voy a servir a mi hermano y a mi hermana, haciendo la voluntad de Dios para edificación y perfección del cuerpo de Cristo. Todos nos necesitamos los unos a los otros. Nadie está de más y nadie, aleluya, no lo necesitamos o no nos hace falta. Todos somos necesarios. ¿Cuántos dicen amén? Lo importante es descubrir, saber y conocer a qué nos llamó Dios
cuál es nuestro talento, cuál es nuestro don y disponerlo para servir a la iglesia. ¿Dicen amén? Cumplir la voluntad de Dios, el pensamiento de Cristo, la palabra de Dios, y de esa manera servirnos los unos a los otros para edificación y perfección de la iglesia y de los creyentes. A la cabeza de eso están los apóstoles, los profetas, los evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todo el cuerpo, diga conmigo, toda la iglesia, ahí usted pare, llegue a la unidad de la fe, al conocimiento, a la estatura, a la medida y a la plenitud del varón perfecto en Cristo. A mí me falta mucho. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Seguir sirviendo a Dios. Seguir usando el don, el talento, o más que usándolo, trabajando en el don, el talento y la capacidad que Dios me dio para edificación de la iglesia, perfeccionamiento y crecimiento. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor, póngase de pie. Vamos a orar y a dar gracias a Dios por la palabra. ¿Dicen amén? Padre, te damos gracias. Dale gracias a Dios, que se escuche tu voz. Te damos gracias. Te damos gloria, honra y alabanza por esta palabra viva, buena, eterna.